52. Gastritis. Definición. Los pacientes, los médicos, los endoscopistas y los anatomopatólogos describen la gastritis de maneras diferentes. Algunos la definen como un conjunto de síntomas, otros como una imagen endoscópica anómala del estómago y otros incluso utilizan este término para indicar una inflamación microscópica del estómago, habitualmente de la mucosa. En este capítulo utilizamos esta tercera definición de la gastritis. Existe una relación débil entre la presencia de gastritis histológica y los síntomas de gastritis, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, hemorragia. De hecho, la mayoría de los pacientes con gastritis están asintomáticos. En un estudio de pacientes con enfermedad de Huntington se observó una prevalencia alta de gastritis a pesar de que los síntomas eran mínimos o estaban ausentes. La relación entre anomalías microscópicas y gastroscópicas es débil también. En un estudio de 400 pacientes se observó gastritis histológica a pesar de una exploración gastroscópica normal en el 14%, mientras que el 20% tenían una exploración gastroscópica alterada con una histología normal. Este último grupo de pacientes, gastroscopía alterada sin gastritis, tienen con frecuencia una gastropatía reactiva, gastritis erosiva aguda, ver más adelante. Por definición, para diagnosticar la gastritis es necesario hacer biopsias gástricas. Las indicaciones de la biopsia gástrica pueden ser síntomas gástricos, erosión o úlcera gástrica, pliegues gástricos gruesos, pólipos o masas gástricas, y para diagnosticar la infección por Helicobacter pylori. Deben realizarse 5 biopsias. Las zonas más apropiadas se muestran en la figura 52.1, disponible en expertconsult.com. La localización de las biopsias debe notificarse al anatomopatólogo en un formulario adjunto. Toda biopsia es una oportunidad excelente para que el médico y el anatomopatólogo se comuniquen con el objetivo de relacionar los datos clínicos, los hallazgos endoscópicos y la anatomía patológica. Puede haber errores si el anatomopatólogo intenta interpretar las biopsias sin información clínica. Es importante que el anatomopatólogo esté familiarizado con los distintos hallazgos en una biopsia gástrica normal. El sistema de clasificación de Sidney fue un intento de unificación de la terminología de la gastritis y la gastropatía endoscópica e histológica. Sin embargo, la complejidad de este sistema y la incapacidad para obtener una cifra adecuada de biopsias de las regiones específicas del estómago necesarias para utilizar la clasificación ha impedido el uso clínico generalizado fuera de los estudios de investigación clínicos. Este capítulo utiliza una clasificación etiológica de la gastritis y de las gastropatías reactivas. Gastritis aguda. La gastritis aguda, caracterizada por una infiltración densa del estómago por neutrófilos, es poco frecuente. Esta escasa frecuencia contrasta con la alta frecuencia de gastritis activa en la que pueden verse neutrófilos y células inflamatorias crónicas, linfocitos, células plasmáticas, como en la gastritis por Helicobacter pylori, ver capítulo 51. La mayoría de las gastritis neutrófilas están causadas por infecciones gástricas por microorganismos invasores. La gastritis flemonosa, supurativa, es una infección de la submucosa y de la muscular propia gástrica que a menudo respeta la mucosa. Se han identificado distintos tipos de microorganismos invasores, como bacterias gram negativas, bacterias anaerobias, bacterias gram positivas, como estreptococos del grupo A, y hongos, por ejemplo, mucormicosis. Ver más adelante. El flemón gástrico puede simular una masa. La infección puede pasar del estómago al hígado y al vaso, con formación de un absceso. También puede afectar al esófago o incluso puede ser la causa aparente de la infección. La gastritis flemonosa o necrosante aguda se ha relacionado con diversos trastornos como consumo elevado reciente de alcohol, infecciones de las vías respiratorias altas, y SIDA y otros estados de inmunodepresión, como el trasplante hepático. La gastritis enfisematosa es una forma especialmente grave de gastritis flemonosa y está causada por infecciones por microorganismos productores de gas. Es frecuente la presencia de gas en el estómago y en el sistema venoso porta, figura 52.1. Las pruebas de imagen, radiografías simples, tomografía, muestran burbujas de gas que se adaptan al contorno del estómago, a menudo en forma de bolsas de gas quísticas.
Aunque es posible una recuperación completa después de una gastritis flemonosa o enfisematosa, la enfermedad puede avanzar a gangrena gaseosa gástrica y esofágica, y puede ser mortal. Los factores de riesgo de gastritis enfisematosa son cirugía gastroduodenal, ingestión de sustancias corrosivas, gastroenteritis o infarto intestinal. Los pacientes con gastritis flemonosa o enfisematosa presentan por lo general dolor abdominal alto agudo, peritonitis, líquido acítico purulento, fiebre e hipotensión. Es posible hacer un diagnóstico preoperatorio mediante radiografías simples, ecografía o tomografía. La gastroscopía con o sin biopsia y el cultivo del contenido gástrico pueden determinar el diagnóstico. En el examen macroscópico, la pared gástrica es gruesa y edematosa con varias perforaciones, y la mucosa puede presentar un exudado granular verde oscuro. En el análisis microscópico se observa un infiltrado polimorfonuclear intenso en la submucosa con numerosos microorganismos gram positivos y o gram negativos, además de trombosis vascular. La mucosa puede tener zonas extensas de necrosis. La tasa de mortalidad de la gastritis flemonosa se aproxima al 70%, probablemente porque el diagnóstico es erróneo con frecuencia y porque el tratamiento se inicia demasiado tarde. El tratamiento definitivo es la resección o el drenaje del estómago, combinado inicialmente con dosis altas de antibióticos de amplio espectro activos contra los microorganismos más frecuentes, Escherichia coli y otros bacilos gram negativos, Streptococcus del grupo anaerobios, y Staphylococcus aureus. La gastritis flemonosa aguda puede asociarse también de manera paradójica a leucemia granulocítica 7 y a neutropenia. Aunque no es tan frecuente como la enterocolitis o la cecitis, tiflitis, neutropénica, la gastritis neutropénica puede ser un hallazgo aislado. Más adelante se analizan otras causas de gastritis aguda, ver gastritis infecciosa. Gastritis crónica. La gastritis crónica es mucho más frecuente que la gastritis aguda, aunque la mayoría de las formas de gastritis crónica son asintomáticas. Su importancia está relacionada con el hecho de que estas gastritis son factores de riesgo de otros trastornos, como úlcera gastroduodenal, pólipos hiperplásicos gástricos, y neoplasias gástricas benignas y malignas. Se distinguen tres tipos de gastritis crónica, ver figuras 52.2 y 52.3. Gastritis por Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es la causa más frecuente de gastritis, ver figura 52.3, 6 capítulo 51. Por ejemplo, en un grupo de los Veteran Sapphires a los que se realizó una endoscopía alta con biopsia gástrica, casi el 80% de los pacientes con gastritis tenían infección por Helicobacter pylori. Se ha descrito una forma de gastritis por Helicobacter pylori caracterizada por infiltración de la mucosa por células plasmáticas que contienen cuerpos de Russell, gastritis con cuerpos de Russell. Otra forma de gastritis por Helicobacter pylori que puede identificarse mediante endoscopía es la gastritis nodular, que puede ser reversible después de la erradicación de la bacteria del estómago. Sin embargo, la gastritis o gastropatía nodular puede estar presente en otros trastornos, como enfermedad de Crohn, gastritis sifilítica, gastritis linfocítica, varioliforme, gastritis colágena, todas analizadas más adelante, y amiloidosis secundaria. Gastritis atrófica crónica, atrofia gástrica. Como se explica en el capítulo 48, la mucosa gástrica tiene una tasa de recambio rápida, con células nuevas derivadas de las células progenitoras, madre, reemplazando las células que se desprenden a la luz o se destruyen. Este proceso mantiene el grosor y la población celular diversa de las glándulas presentes en la mucosa oxíntica y antral. Durante la inflamación crónica del estómago, la velocidad de pérdida celular puede sobrepasar la capacidad del estómago para reponer las células perdidas, y la mucosa se adelgaza. También se produce una metaplasia de este epitelio en el epitelio intestinal. Este adelgazamiento de la mucosa y esta metaplasia intestinal, si se asocian a inflamación crónica, se denominan gastritis atrófica crónica o atrofia gástrica. La gastritis atrófica gástrica puede ser regional o difusa, y a menudo es dispersa, ver figura 52.2. La importancia de la gastritis atrófica crónica, atrofia gástrica, es doble.
En primer lugar, la pérdida de células especializadas en las glándulas gástricas, como las células parietales, causa un descenso o una ausencia de los productos que segregan, como el factor intrínseco y el ácido gástrico, hipocloridría o acloridría, con consecuencias adversas, por ejemplo, malabsorción de vitamina B12, proliferación bacteriana e infecciones intestinales. En segundo lugar, los pacientes con gastritis atrófica crónica con metaplasia intestinal tienen un riesgo alto de presentar displasia y cáncer gástrico, ver capítulo 54. En 2005, un grupo internacional de gastroenterólogos y anatomopatólogos, el Operative Lean for Gastritis Assessment OLGA, intentó estadificar el riesgo de avance de gastritis atrófica crónica cáncer gástrico. Los estadios OLGA van de 0 a 4, tabla 52, 1. El sistema OLGA está basado en la premisa de que el riesgo de cáncer gástrico está relacionado con el grado de atrofia gástrica. Estudios recientes han señalado que el estadio OLGA se correlaciona con el aumento del riesgo de cáncer y también con los signos endoscópicos de atrofia gástrica. Otros han propuesto utilizar la metaplasia intestinal, más fácil de detectar por los anatomopatólogos que la atrofia gástrica, en lugar de la atrofia gástrica, OLGIN. Sin embargo, centrarse en la metaplasia intestinal en vez de en el grado de atrofia gástrica puede ser un método menos sensible para identificar a los pacientes con riesgo alto de cáncer gástrico. Hay dos tipos de gastritis atrófica crónica, ver figuras 52, 2 y 52, 3 de y E. Una gastritis atrófica metaplásica ambiental, denominada también gastritis atrófica multifocal, y una gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, denominada también gastritis atrófica corporal difusa. En los extremos del espectro, estos dos tipos pueden distinguirse por sus características clínicas, analíticas, endoscópicas e histológicas, tabla 52, 2. Sin embargo, en muchos casos se difuminan las diferencias entre gastritis atrófica metaplásica ambiental, habitualmente por infección por Helicobacter pylori, y gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, habitualmente por linfocitos T y B o células plasmáticas autorreactivas contra distintos antígenos de la célula parietal, por sus características parcialmente coincidentes. Por ejemplo, en la gastritis atrófica metaplásica ambiental puede desaparecer el Helicobacter pylori del estómago con el tiempo conforme el epitelio gástrico es sustituido por epitelio intestinal metaplásico, aunque pueden persistir los anticuerpos de inmunoglobulina G anti-Helicobacter pylori. Del mismo modo, se ha propuesto que, mediante mimetismo molecular, los anticuerpos anti-Helicobacter pylori pueden tener una reacción cruzada con antígenos de la célula parietal, como ion hidrógeno ion potasio ATPasa, la bomba de protones, para causar una forma de gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Gastritis atrófica metaplásica ambiental. La gastritis atrófica metaplásica ambiental se caracteriza por afectación del antro y del cuerpo gástrico con atrofia mucosa y metaplasia intestinal, ver figura 52, 3, d. Es importante que el endoscopista obtenga el conjunto recomendado de 5 biopsias del antro, la escotadura y el cuerpo para que el anatomopatólogo haga el diagnóstico de gastritis atrófica metaplásica ambiental, ver figura 52, 2. La gastritis que afecta al cuerpo puede estar asociada a metaplasia pseudopilórica, en la que la mucosa se parece a la mucosa antral, pero tiñe con pepsinógeno 1, una proenzima expresada en la mucosa del cuerpo. La gastroscopía puede mostrar una mucosa pálida, una superficie brillante y vasos submucosos prominentes. Sin embargo, la endoscopía no es sensible ni específica para diagnosticar la gastritis atrófica crónica, sobre todo en pacientes menores de 50 años. La endoscopía con aumento y la videoendoscopía con autofluorescencia pueden ser más sensibles para detectar la atrofia. La patogenia de la gastritis atrófica metaplásica ambiental es multifactorial, pero el papel más importante corresponde a la infección Helicobacter pylori, y es responsable del 85% de los casos, aproximadamente. La gastritis atrófica metaplásica ambiental puede aparecer a edad temprana en las personas infectadas por Helicobacter pylori. También son importantes los factores genéticos y ambientales, sobre todo la alimentación.
Ciertos grupos de población son más propensos a la gastritis atrófica metaplásica ambiental, como afroamericanos, escandinavos, asiáticos, nativos americanos, sudamericanos y centroamericanos, japoneses y chinos. En China se ha elaborado un modelo basado en el sexo, el estado de salud general, el antecedente familiar de cáncer y la alimentación o consumo de alcohol para estratificar el riesgo de cáncer gástrico en la gastritis atrófica metaplásica ambiental y la necesidad de gastroscopía de cribado. La metaplasia intestinal es un factor de riesgo de displasia y de cáncer gástrico, habitualmente de tipo intestinal, ver capítulo 54. La incidencia de neoplasia gástrica en las lesiones metaplásicas intestinales del estómago es del 1% al año, aunque la mayoría de las lesiones nuevas eran displasias y en lugar de cánceres. La metaplasia intestinal de la mucosa gástrica puede clasificarse en 3 tipos, como se explica en el capítulo 54, y también se analizan sus posibles asociaciones con el cáncer gástrico tipo intestinal. En algunos casos, sobre todo en los pacientes de la cuenca del Pacífico, las células gástricas metaplásicas son ciliadas, probablemente por factores ambientales, que son más prominentes en la cuenca del Pacífico que en la Atlántica. Existe controversia sobre si el tratamiento a largo plazo con inhibidores de la bomba de protones en pacientes con gastritis Helicobacter pylori acelera el desarrollo de gastritis atrófica metaplásica ambiental. Estudios recientes en pacientes tratados con lansoprazol durante 6 años indican que esta posibilidad no es un problema relevante. Gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. La gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, denominada también gastritis atrófica corporal difusa, es una destrucción autoinmunitaria de las glándulas del cuerpo del estómago. La gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria es el proceso patológico en los pacientes con anemia perniciosa, un trastorno autoinmunitario más frecuente en pacientes originarios de los países escandinavos y otras regiones del norte de Europa, y en afroamericanos. Los pacientes con gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria tienen acloridría o hipocloridría, hipergastrinemia secundaria a disminución o ausencia de ácido gástrico con hiperplasia de las células G antrales, y una concentración sérica baja de pepsinógeno del grupo 1 y un índice sérico bajo pepsinógeno del grupo 1 sobre pepsinógenos del grupo 2. Muchos tienen anticuerpos circulantes contra antígenos de la célula parietal y del factor intrínseco. Los anticuerpos antifactor intrínseco son menos sensibles, pero más específicos, de gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, mientras que los anticuerpos anticélulas parietales son más sensibles, pero menos específicos. Estos anticuerpos pueden pasar aparentemente de la circulación materna al feto, para causar una carencia de vitamina B12 neonatal con aciduría metilmalónica. Se cree que los linfocitos T autorreactivos contra la ion hidrógeno ion potasio ATPasa intervienen también en la patogenia de la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. En la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria puede haber una metaplasia intestinal, colónica, incompleta, tipo 3, y puede ser un factor de riesgo de carcinoma gástrico en regiones del mundo con una incidencia más alta de carcinoma gástrico que en Estados Unidos. Las células de Paneth intestinales metaplásicas en la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria pueden segregar un péptido antibacteriano de la familia de la defensina alfa, la defensina humana 5, un péptido que no se sintetiza en el estómago sano. La defensina humana 5 puede evitar la invasión por flora bacteriana endógena que prolifera en el estómago atrófico sin ácido. Las células acinares pancreáticas metaplásicas también son un signo de gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. En el examen histológico las glándulas atróficas con metaplasia intestinal extensa están confinadas en la mucosa del cuerpo, ver figura 52, 3e. En las fases iniciales de esta enfermedad, la atrofia puede ser focal y los islotes conservados de mucosa oxíntica relativamente normal pueden tener un aspecto endoscópico o radiológico polipoideo. Con poca frecuencia, la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria avanza a atrofia difusa, completa. La hipergastrinemia, una consecuencia de la cloridría, se asocia a hiperplasia de células de tipo enterocromafina, tumores carcinoides gástricos, que se exponen con más detalle en el capítulo 33.
La gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria estaba asociada a hipergastrinemia no tumoral en un paciente con colitis linfocítica sin signos de hiperplasia de células de tipo enterocromafin ni de tumor carcinoide gástrico. Los anticuerpos contra los antígenos de la célula parietal, principalmente la bomba de protones, ion hidrógeno y ion potasio ATPasa, están presentes con frecuencia en los pacientes con gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Estos anticuerpos se detectan con frecuencia en los pacientes con otras enfermedades autoinmunitarias, como diabetes mellitus de tipo 1, y enfermedades autoinmunitarias de la tiroides, graves y Hashimoto, lo que explica la asociación entre estos trastornos y la anemia perniciosa. El riesgo de gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria es del triple al quíntuple en las personas con diabetes de tipo 1, y algunos expertos han propuesto realizar un cribado a estos pacientes mediante gastroscopía y biopsia mucosa. También se ha asociado la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria a pancreatitis autoinmunitaria y a enfermedad celíaca o dermatitis herpetiforme. Una parte de los linfocitos CD4 positivo presentes en el infiltrado inflamatorio crónico en el interior de la mucosa gástrica de los pacientes con gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria proliferan en respuesta a la ion hidrógeno y ion potasio ATPasa. La mayor parte de los linfocitos CD4 positivos segregan citocinas Th1, como factor de necrosis tumoral alfa, colaboran en la producción de inmunoglobulina por los linfocitos B y potencian la citotoxicidad mediada por perforina, así como la apoptosis mediada por ligando Fas. Estos factores combinados pueden contribuir a la destrucción glandular en la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Muchos pacientes con gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria tienen anticuerpos anti-Helicobacter pylori o Helicobacter pylori en su mucosa oxíntica. Por tanto, Helicobacter pylori puede desempeñar un papel en la patogenia inicial de la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Es posible que Helicobacter pylori Kaga positivo sobre vaca positivo sean la causa más probable de gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Estos Helicobacter pylori son con frecuencia del subtipo S1 metro 1 vaca, que también expresan antígenos X y del grupo sanguíneo Lewis. Los antígenos Lewis pueden ayudar a camuflar Helicobacter pylori, porque estos antígenos están presentes también en las células epiteliales gástricas humanas. Se ha propuesto que, cuando se forman anticuerpos contra los antígenos Lewis X y de Helicobacter pylori, pueden tener una reacción cruzada con antígenos de las células epiteliales, como ion hidrógeno y ion potasio ATPasa en las células parietales, y provocar una gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, mimetismo molecular. Si estos pacientes presentan con el paso del tiempo una gastritis atrófica crónica con metaplasia intestinal, disminuye la incidencia de infección Helicobacter pylori. Basándose en estudios no comparativos realizados en Japón, la erradicación de Helicobacter pylori ocasiona con frecuencia un descenso del grado de atrofia gástrica y de metaplasia intestinal, mientras que los intentos de erradicación fallidos no consiguen ninguno de estos cambios. Carditis. Es frecuente la presencia de un borde pequeño de glándulas gástricas en el cardias del estómago justo por debajo de la unión escamo-cilíndrica de la mucosa esofágica y gástrica, ver capítulo 48. En un estudio endoscópico en voluntarios sanos, la mayoría tenían mucosa de tipo cardias en esta región. El resto tenían una mucosa oxíntica con células parietales y principales. La inflamación de esta mucosa de tipo cardias, carditis, se ha atribuido a Helicobacter pylori y a enfermedad por reflujo gastroesofágico. La carditis en voluntarios sanos se debe principalmente a la infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, la carditis por Helicobacter pylori, habitualmente activa, estaba presente solo en el 11% de los pacientes con carditis detectada durante una endoscopía diagnóstica. La gravedad de la carditis en los voluntarios sanos estaba más relacionada con la exposición ácida durante 24 horas de la región inferior del esófago. La carditis atrófica, acompañada a menudo de metaplasia intestinal, puede ser un precursor de adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, ver capítulos 45, 47 y 54. Gastritis infecciosa. Vírica. Citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus herpes humano 5 que puede infectar el estómago.
Aunque la infección gástrica por citomegalovirus puede afectar a una persona inmunocompetente, es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Los pacientes con trasplantes, ver capítulo 35, SIDA, ver capítulo 34, o cáncer, o en tratamiento inmunodepresor, en especial glucocorticoides, tienen un riesgo más alto. Los pacientes con infección por citomegalovirus del estómago pueden tener dolor epigástrico, que puede ser postural, con fiebre y linfocitosis atípica. El tránsito esófago-gastroduodenal con vario, si se realiza, puede mostrar un antro gástrico estrecho y rígido indicativo de una neoplasia antral infiltrante. La gastroscopía puede mostrar una mucosa antral congestiva y edematosa, con varias úlceras, indicativa de neoplasia maligna gástrica, masa antral submucosa o úlcera gástrica. Se ha descrito una gastritis hipertrófica y o polipoidea parecida a la enfermedad de Menetrier con un tipo parecido de gastropatía con pérdida de proteínas, sobre todo en la infancia, incluyendo un caso de coinfección por citomegalovirus Helicobacter pylori. El examen histológico de las muestras de biopsia de la mucosa muestra residuos inflamatorios, gastritis crónica activa y células aumentadas de tamaño con cuerpos de inclusión de citomegalovirus indicativos de infección activa, figura 52.4. Las inclusiones intranucleares en ojo de búho son el distintivo de la infección por citomegalovirus en las preparaciones histológicas con hematoxilina eosina, y pueden estar presentes en las células endoteliales vasculares, células epiteliales mucosas y células estromales conjuntivas. También puede haber múltiples inclusiones citoplásmicas basófilas y granulares. El tratamiento habitual es el ganciclovir o el foscarnet por vía intravenosa. Otros virus del herpes. La gastritis por el virus del herpes simple 1, VHH1, o por el virus de la varicela zoster, VVZ, VHH3, es infrecuente. Las personas infectadas sufren normalmente la infección a una edad temprana y después el virus permanece inactivo hasta la reactivación. La reactivación se ha relacionado con radioterapia, quimioterapia antineoplásica, linfoma y cáncer. El paciente habitualmente inmunodeprimido que presenta estas gastritis víricas puede tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, escalofríos, cansancio y pérdida de peso. Las radiografías con contraste doble de vario aire muestran un patrón en empedrado, úlceras poco profundas con contorno irregular y una red entrelazada de grietas con vario que corresponden a úlceras. La gastroscopía muestra numerosas placas ulceradas, elevadas, pequeñas, o úlceras superficiales lineales con un patrón entrecruzado, lo que confiere al estómago un aspecto en empedrado. Durante la endoscopía hay que hacer citología de cepillado y biopsias. La citología de cepillado tiene la ventaja de que obtiene una muestra de una zona más amplia de la mucosa. En el examen macroscópico, las úlceras son múltiples, pequeñas y de tamaño uniforme. En el examen microscópico, las extensiones de citología y las muestras de biopsia presentan numerosas células únicas y grupos de células, con núcleos en vidrio esmerilado y cuerpos de inclusión intranucleares eosinófilos rodeados de halos. El tratamiento con aciclovir es razonable, pero no se ha demostrado su utilidad. El virus Epstein-Barr, VHH4, no está presente en la mucosa gástrica normal, pero puede estar presente en el estómago casi en la mitad de los pacientes con gastritis. Sin embargo, no está claro si el virus Epstein-Barr puede causar gastritis. Recientemente, se ha vinculado la infección por el virus Epstein-Barr con la gastritis quística profunda, ver más adelante, y con el cáncer gástrico. La mononucleosis infecciosa por infección por el virus Epstein-Barr aguda puede causar una hiperplasia linfática gástrica con linfocitos atípicos. Sarampión. La gastritis sarampionosa con células gigantes de tipo Bartin, Finkeldei es infrecuente. Bacteriana. Micobacterias. La infección gástrica por Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad poco frecuente. Los pacientes presentan generalmente dolor abdominal, náuseas y vómitos, hemorragia digestiva, anemia, fiebre y pérdida de peso. La tuberculosis gástrica puede estar asociada a obstrucción de la salida gástrica o a hemorragia por una úlcera gástrica tuberculosa. Las pruebas de imagen muestran un estómago aumentado de tamaño con un antro estrecho y deformado, y úlceras prepilóricas.
La endoscopía alta detecta úlceras, más a su obstrucción de la salida gástrica. En el examen macroscópico, el estómago puede tener múltiples erosiones mucosas pequeñas, úlceras, una masa infiltrante, forma hipertrófica, enfermedad inflamatoria esclerosante u obstrucción pilórica por extensión de nódulos peripilóricos o por invasión de otros órganos vecinos. Las biopsias muestran granulomas necrosantes con bacilos ácido resistentes que se observan mejor mediante tinción ácido resistente de quinión. El tratamiento se expone en el capítulo 84. Aunque Mycobacterium avium es una infección oportunista frecuente en los pacientes con SIDA, no suele afectar al estómago. En el análisis microscópico, la mucosa gástrica tiene numerosos histiocitos espumosos que contienen muchos bacilos ácido resistentes. El tratamiento se expone en el capítulo 34. Actinomicosis. La actinomicosis es una enfermedad supurativa, progresiva, crónica, infrecuente, caracterizada por la formación de múltiples abscesos, fístulas, granulación abundante y tejido fibroso denso. La actinomicosis intestinal es más frecuente que la gástrica y tiene predilección por el ileón terminal, el ciego y el apéndice. Los síntomas iniciales de la actinomicosis gástrica son fiebre, dolor epigástrico, tumefacción epigástrica, absceso en la pared abdominal con fístula y hemorragia digestiva alta. Las pruebas de imagen indican con frecuencia un tumor maligno o una úlcera gástrica. La endoscopía hace sospechar un carcinoma gástrico ulcerado y circunscrito, y el diagnóstico se hace mediante biopsia endoscópica. En el examen macroscópico, el estómago resecado presenta una masa ulcerada, mal delimitada, grande en la pared del estómago. En el análisis microscópico se observan abscesos múltiples con Actinomyces israelii, una bacteria anaerobia filamentosa gram positiva que reside normalmente en la boca. Una biopsia de la masa con contenido purulento o una biopsia de una fístula pueden diagnosticar la actinomicosis. Si la enfermedad se identifica solo mediante examen histológico, el pronóstico es bueno. Se recomienda tratamiento antibiótico prolongado, 6 a 12 meses, con dosis altas de amoxicilina o penicilina. Sífilis. Varios casos clínicos y series pequeñas de casos clínicos publicados subrayan la importancia de que el gastroenterólogo y el anatomopatólogo estén atentos a las manifestaciones diversas de la sífilis y de que estén familiarizados con el cuadro histopatológico de la enfermedad. La afectación gástrica en la sífilis secundaria o terciaria no suele detectarse clínicamente, y el diagnóstico mediante análisis de las muestras de biopsia endoscópica es infrecuente. Deben identificarse las características de la sífilis en el estómago, porque pueden dar la oportunidad de realizar un tratamiento antibiótico efectivo antes de que la enfermedad avance y cause incapacidad permanente. La gastritis sifilítica puede estar asociada a hepatitis y proctitis. La sífilis gástrica puede estar presente en el contexto de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Los pacientes presentan generalmente síntomas de úlcera gastroduodenal, a menudo con hemorragia digestiva alta. Las enfermedades que pueden imitar la sífilis gástrica son úlcera gastroduodenal, carcinoma gástrico, linfoma gástrico, tuberculosis gástrica y enfermedad de Crohn gástrica. La gastritis aguda de la fase inicial de la sífilis secundaria produce el primer signo de la enfermedad detectable radiológicamente. Las radiografías muestran una gastritis inespecífica con pliegues engrosados difusamente que puede hacerse nodular con o sin úlceras detectables. Puede haber estenosis en la zona central del estómago en reloj de arena figura 52, 5a. La endoscopía muestra numerosas úlceras irregulares, poco profundas, con un exudado blanco suprayacente y eritema alrededor, figura 52, 5b. La mucosa circundante puede tener también aspecto nodular. La gastroscopía puede demostrar pliegues gástricos prominentes y edematosos. En el examen macroscópico, el estómago puede estar engrosado y contraído, y puede mostrar múltiples úlceras sinuosas. Las piezas de gastrectomía parcial pueden mostrar pliegues mucosos gruesos y compactos, y numerosas úlceras mucosas pequeñas. En el análisis microscópico de las biopsias se observa gastritis grave con un infiltrado denso de células plasmáticas en la lámina propia, números variables de neutrófilos y linfocitos, destrucción glandular, vasculitis y granulomas.
La tinción con plata de Warthin-Starry o la impregnación con plata de Steiner modificada muestran numerosas espiroquetas. Las pruebas séricas del Venereal Disease Research Laboratory, VDRL, y de inmunofluorescencia para treponema pueden ser positivas, y es posible detectar el gen de treponema pallidum mediante reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento con penicilina es muy efectivo, figura 52.5c. Otras bacterias. La bacteria espiral Helicobacter ilmani es una causa infrecuente de gastritis activa crónica y puede ser un factor de riesgo de linfoma mal gástrico. Estas bacterias, conocidas originalmente como Gastrospiridium hominis, son más largas que Helicobacter pylori y tienen múltiples espirales. Se ha detectado en la mucosa gástrica humana una de las especies de Helicobacter ilmani, Helicobacter vizzoceroni. Otro microorganismo que, igual que Helicobacter pylori, puede teñir con el reactivo de Giemsa es Campylobacter hipointestinalis. No se ha determinado la importancia clínica de estos bacilos curvos distintos del Helicobacter pylori. Hongos. Candidiasis. La contaminación fúngica de las úlceras gástricas por el género Candida es relativamente frecuente. Existe controversia sobre si la colonización fúngica en pacientes con úlceras gástricas y gastritis crónica tiene relevancia clínica, o sobre si estos microorganismos empeoran y perpetúan la ulceración gástrica. En la endoscopía, las úlceras gástricas asociadas a Candida albicans suelen tener un diámetro más grande y provocan más sospechas de malignidad que las úlceras gástricas típicas. También puede haber erosiones superficiales difusas. La colonización fúngica del tubo digestivo es frecuente en los pacientes con cáncer subyacente y en los pacientes inmunodeprimidos tratados con antibióticos o glucocorticoides, pero también es posible en el paciente inmunocompetente. Una proliferación masiva de levaduras en la luz gástrica, bezoar de levadura, es una complicación posible de las intervenciones quirúrgicas gástricas, habitualmente por úlcera gastroduodenal. La infección del estómago por Cándida es más probable en los pacientes alcohólicos. Las pruebas de imagen muestran erosiones aftoides diminutas, que son el primer cambio radiográfico detectable en la candidiasis gástrica. Las úlceras aftoides avanzan a úlceras lineales profundas. En el examen macroscópico, la mucosa gástrica presenta erosiones aftosas diminutas, úlceras lineales puntiformes diseminadas o úlceras gástricas. En el examen microscópico, la capa de residuos fibrinoides contiene levaduras o pseudohifas. Los microorganismos pueden verse en la tinción con hematoxilina eosina. Sin embargo, pueden ser necesarias tinciones especiales, como la tinción con ácido periódico de Schiff-diastasa o la tinción con plata metenamina de Komori. No suele ser necesario ningún tratamiento, pero, si se sospecha una candidiasis sintomática, es razonable utilizar fluconazol, aunque no se ha demostrado su eficacia. Histoplasmosis. La histoplasmosis diseminada progresiva es infrecuente y afecta con más frecuencia a los pacientes muy jóvenes, a los adultos de edad avanzada o a los pacientes con inmunodeficiencia. La histoplasmosis diseminada puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, pero la afectación gástrica es infrecuente. La histoplasmosis gástrica puede producir hipertrofia de los pliegues gástricos, una masa que imita un carcinoma gástrico o una úlcera gástrica. Las pruebas de imagen pueden demostrar una lesión infiltrante anular del estómago, y la endoscopía puede demostrar aumento de tamaño y eritema de los pliegues gástricos. La biopsia muestra una infiltración intensa de macrófagos que contienen histoplasma capsulatum. El tratamiento con anfotericina B liposómica intravenosa o itraconazol es apropiado. Mucormicosis. La mucormicosis gástrica, denominada también sigomicosis o ficomicosis, es una infección fúngica poco frecuente, pero con una mortalidad alta. Los factores de riesgo son malnutrición, inmunodepresión, tratamiento antibiótico y acidosis metabólica, habitualmente cetoacidosis diabética. La mayoría de los pacientes presentan una hemorragia digestiva alta o úlceras gástricas. La mucormicosis gástrica puede clasificarse como invasiva o no invasiva. Colonización. La primera se caracteriza por una invasión profunda de la pared gástrica y por afectación de los vasos sanguíneos por el hongo. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal. En el tipo no invasivo, el hongo coloniza la mucosa superficial sin causar una respuesta inflamatoria.
En el examen macroscópico, las piezas quirúrgicas de los pacientes afectados presentan necrosis hemorrágica en la mucosa y en la pared gástrica. En el examen microscópico se ven hifas de 10 a 20 micrómetros sin tabicar ramificadas en ángulo recto en el tejido e infiltran las paredes de los vasos sanguíneos. El tratamiento consiste en resección de la porción necrótica afectada del estómago. La mucormicosis gástrica invasiva es mortal casi siempre. Aspergilosis. La gastritis aguda por Aspergillus es infrecuente y puede ser muy invasiva. Criptococosis. Puede afectar al estómago y el duodeno en huéspedes inmunodeprimidos asociada a meningitis criptocócica. Otros hongos. La gastritis por Monascus ruber, que puede adquirirse al comer pescado en salazón, puede causar una infección invasiva. Parásitos, ver también capítulos 113 y 114. Criptosporidiosis. La criptosporidiosis rara vez afecta al estómago. Giardiasis. Giardia lamblia rara vez afecta al estómago. Se ha publicado el caso clínico de un paciente tratado con inhibidores de la bomba de protones con lesiones antrales algodonosas pequeñas. Estrongiloidosis. La afectación del estómago por Strongyloides stercolaris es poco frecuente. Este microorganismo puede colonizar la mucosa gástrica íntegra y puede estar asociado a una úlcera péptica sangrante. La mayoría de los pacientes están inmunodeprimidos. El diagnóstico puede confirmarse mediante biopsia endoscópica, análisis de heces, análisis del aspirado duodenal y análisis de una extensión de sangre periférica con eosinofilia. La estrongiloidosis diseminada, hiperinfección, puede ser mortal rápidamente. El tratamiento se expone en el capítulo 114. Anisakiasis. La anisakiasis puede producirse después de la ingestión de pescado marino crudo que contiene larvas de nematodo del género Anisakis. La mayoría de los casos de anisakiasis se han diagnosticado en Japón. El parásito puede migrar a la pared del estómago, intestino delgado o colon. Generalmente, los pacientes presentan dolor epigástrico esporádico o no tienen ningún síntoma. Es posible la perforación gástrica por anisakiasis gástrica crónica. Algunos pacientes tienen eosinofilia periférica leve. La endoscopía puede mostrar masas submucosas amarillentas de consistencia firme con erosiones. Las pruebas de imagen muestran defectos en forma de sombra hendida indicativos de un tumor gástrico. En el examen macroscópico, el estómago presenta múltiples focos erosivos con hemorragia y lesiones gástricas pequeñas de 5 a 10 milímetros en la pared gástrica. En el examen microscópico, los cortes del estómago muestran un proceso inflamatorio granulomatoso eosinófilo notable con abscesos intraparietales y tejido de granulación. El absceso eosinófilo puede contener un helminto pequeño de 0,3 milímetros de diámetro, que puede identificarse como la forma larvaria. El diagnóstico puede confirmarse mediante serología si las larvas no son detectables mediante endoscopía. El tratamiento consiste en la extirpación endoscópica del nematodo. Se han publicado casos clínicos de mejoría de los síntomas de dispepsia aguda, que pueden ser muy intensos, con un medicamento sin receta que contiene cresolato de madera. Ascariosis. Aunque la ascariosis gástrica es poco frecuente, puede producir una obstrucción de la salida gástrica intermitente y crónica por Ascaris lombricidas. También se ha asociado la ascariosis gástrica a hemorragia digestiva alta, y la endoscopía muestra varios helmintos Ascaris en el estómago y en el duodeno. El tratamiento consiste en extirpación endoscópica, seguida de mebendazol o albendazol, ver capítulo 114. Necatoriasis. Se han publicado casos clínicos con identificación, captura y extracción endoscópica del nematodo Necator americanus del estómago. Capilariosis. Se han identificado casos de gastritis eosinófila por capilariosis, relacionados probablemente con la ingestión de pescado crudo. Gastritis granulomatosa. Diversas enfermedades granulomatosas pueden afectar al estómago. La enfermedad de Crohn, figura 52.6, que se expone más adelante y también en el capítulo 115, es la más frecuente en la infancia. Las más frecuentes en los adultos son la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn. La infección por espiroquetas, micobacterias, hongos, parásitos y por el bacilo de Whipple, ver capítulo 109,
Puede causar también gastritis granulomatosa, igual que la gastritis xantogranulomatosa. Ver más adelante, los cuerpos extraños, el linfoma, la histiocitosis de células de Langerhans, granuloma eosinófilo gástrico, la granulomatosis eosinófila con polivasculitis, síndromes de Churg-Strauss, y la enfermedad granulomatosa crónica de la infancia. También existe una granulomatosis idiopática aislada. Algunos de estos casos idiopáticos pueden evolucionar con el tiempo a enfermedad de Crohn o a sarcoidosis. Otros casos de gastritis granulomatosa idiopática pueden estar causados por infección Helicobacter pylori y pueden curar lentamente con tratamiento antibiótico apropiado, dejando a veces una curiosa alteración del color de la mucosa. Gastritis sarcoide. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica, que a veces afecta al tubo digestivo y el hígado. Ver capítulo 36. El estómago, habitualmente el antro, es la porción del tubo digestivo afectada con más frecuencia en la sarcoidosis, aproximadamente en el 10% de los pacientes. No es posible diagnosticar con fiabilidad una gastritis sarcoide del estómago en ausencia de enfermedad granulomatosa en otros órganos. Los pacientes afectados, por lo general en la tercera a la quinta décadas de la vida, presentan normalmente dolor epigástrico, náuseas, vómitos y pérdida de peso. En ocasiones pueden presentar una hemorragia digestiva masiva. La sarcoidosis gástrica puede causar obstrucción de la salida pilórica, acloridria y anemia perniciosa. En las pruebas de imagen, la sarcoidosis gástrica puede imitar la forma difusa del carcinoma gástrico, linitis plástica, o la enfermedad de Menetrier. La endoscopía puede mostrar un estrechamiento de la porción distal del estómago con múltiples úlceras o erosiones prepilóricas, atrofia, engrosamiento de los pliegues gástricos con aspecto en empedrado difuso o una mucosa normal asociada a granulomas microscópicos. Las piezas de resección quirúrgica de los pacientes con sarcoidosis gástrica muestran un engrosamiento de la pared gástrica con focos de erosiones y úlceras. En el examen microscópico, las biopsias mucosas muestran múltiples granulomas no caseificantes, pero los granulomas pueden ser necrosantes. La presencia de granulomas en el tejido digestivo es un hallazgo inespecífico, y deben utilizarse tinciones especiales para descartar infecciones granulomatosas, en concreto la tuberculosis. En algunos pacientes puede ser difícil distinguir la sarcoidosis gástrica de la enfermedad de Crohn gástrica o de la gastritis granulomatosa idiopática aislada. Los glucocorticoides son la pieza clave del tratamiento de la sarcoidosis gástrica. Ver capítulo 36. La gastrectomía subtotal se reserva para los pacientes con obstrucción y hemorragia grave. Gastritis xantogranulomatosa. La gastritis xantogranulomatosa es una forma infrecuente de gastritis, ya que solo se han publicado 11 casos en todo el mundo. La gastritis xantogranulomatosa se caracteriza por una proliferación notable de histiocitos espumosos mezclados con células inflamatorias agudas y crónicas, células gigantes multinucleadas y fibrosis. El proceso fibroso e inflamatorio destructivo puede extenderse a órganos adyacentes y puede simular, o coexistir con, una neoplasia gástrica. Gastritis específicas. Gastritis colágena. La gastritis colágena es infrecuente y puede estar asociada a duodenitis colágena, colitis linfocítica, enfermedad celíaca y enfermedades autoinmunitarias. En una serie de casos clínicos se identificaron dos cuadros clínicos. En los niños y en los adultos jóvenes, los síntomas de presentación, anemia y dolor epigástrico se atribuyeron a la propia gastritis, mientras que en los adultos de más edad, 35 a 77 años, el síntoma de presentación más frecuente fue la diarrea por enfermedad celíaca o colitis colágena coexistente. El tránsito esófago-gastroduodenal convario puede mostrar una superficie mucosa alterada con un patrón en mosaico en el cuerpo del estómago, que refleja nodularidad de la mucosa. La endoscopía puede mostrar múltiples hemorragias submucosas aisladas, difusamente dispersas, erosiones gástricas y nodularidad en el cuerpo del estómago a lo largo de la curvatura mayor. Las biopsias del cuerpo y del antro del estómago pueden mostrar una gastritis superficial, crónica, dispersa, atrofia focal y depósito focal de colágeno de 20 a 75 micrómetros de grosor en la región subepitelial de la lámina propia, figura 52, 7.
El epitelio de superficie presenta erosiones diminutas, y el infiltrado inflamatorio está formado principalmente por células plasmáticas, eosinófilos y linfocitos intraepiteliales, junto con una hipertrofia notable de la capa muscular de la mucosa. Se sabe poco de la etiología, la evolución natural y el tratamiento de este trastorno. Gastritis linfocítica. La gastritis linfocítica se caracteriza por una infiltración linfocítica densa y por un epitelio gástrico con fóveas, figura 52.8a. La gastritis linfocítica está relacionada con una forma endoscópica de gastritis denominada gastritis varioliforme, caracterizada por nódulos, pliegues rugosos engrosados y erosiones. La gastritis linfocítica en los adultos se observa generalmente en pacientes con infección Helicobacter pylori, ver capítulo 51. El tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori en los pacientes con gastritis linfocítica mejora mucho el infiltrado linfocítico intraepitelial gástrico, la inflamación del cuerpo y la dispepsia. No está clara la relación entre gastritis linfocítica e hiperplasia linfática gástrica, que también se asocia a infección por Helicobacter pylori. Los pacientes con linfoma maltgástrico tienen una prevalencia considerablemente alta de gastritis linfocítica por infección por Helicobacter pylori. Por tanto, la gastritis linfocítica puede ser un precursor del linfoma maltgástrico en los pacientes con infección por Helicobacter pylori, ver capítulos 31 y 54. Otras asociaciones causales de la gastritis linfocítica son enfermedad celíaca, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, enfermedad de Crohn, inmunodeficiencia variable común y medicación. Hallazgos recientes aportan pruebas fiables de que la gastritis linfocítica puede ser una manifestación de la enfermedad celíaca, y también puede ser un marcador de una enfermedad celíaca más grave y de inicio temprano, ver capítulo 107. Después de iniciar una dieta sin gluten, la gastritis linfocítica remite lentamente en estos pacientes. La endoscopía muestra pliegues mucosos gruesos, nodularidad y erosión aftosa, gastritis varioliforme. Las biopsias gástricas muestran expansión de la lámina propia por un infiltrado de células plasmáticas, linfocitos y pocos neutrófilos. Estos hallazgos pueden estar presentes solo en la mucosa antral, solo en la mucosa del cuerpo o en ambas. El epitelio superficial con fóveas y la superficie presentan un infiltrado intraepitelial notable con linfocitos T, con aplanamiento del epitelio y pérdida de secreción apical de mucina. La gastropatía linfomatoide es una entidad descrita recientemente en la que los linfocitos citolíticos naturales, NK, CD56 positivo infiltran el estómago, simulando un linfoma gástrico. Se han detectado casos en Japón, en los que es frecuente el cribado endoscópico del cáncer en personas sanas. En una serie de 10 hombres y mujeres de 46 a 75 años de edad, las lesiones eran nódulos elevados de 1 centímetro aproximadamente. No tenían síntomas gástricos. La mayoría de las lesiones linfomatosas desaparecieron sin tratamiento, pero a veces recidivaron. No se han registrado muertes. También puede producirse una gastritis activa crónica en la enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X. Gastroenteritis eosinófila. La gastroenteritis eosinófila es una enfermedad infrecuente de etiología desconocida caracterizada por infiltración eosinófila del tubo digestivo, eosinofilia en sangre periférica y síntomas digestivos en ausencia de causas conocidas de eosinofilia, por ejemplo, infección parasitaria, o de otro trastorno digestivo, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal. Como se explica en el capítulo 29, el estómago está afectado con frecuencia en la gastroenteritis eosinófila, gastritis eosinófila. La gastroenteritis eosinófila se clasifica según las capas del tubo digestivo afectadas, enfermedad de la capa mucosa, enfermedad de la capa muscular y enfermedad subserosa. En el estómago, la afectación mucosa puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, anemia y gastropatía con pérdida de proteínas. Los pacientes con enfermedad de la capa muscular tienen por lo general síntomas de obstrucción de la salida gástrica, y pocos pacientes con infiltración eosinófila subserosa pueden presentar ascitis eosinófila. Las pruebas de imagen pueden mostrar pliegues mucosos gruesos, nodularidad o úlceras.
La endoscopía puede mostrar una mucosa de aspecto normal o una mucosa edematosa hiperémica con erosiones superficiales o pliegues gástricos prominentes. La gastritis eosinófila puede simular un cáncer gástrico. Las biopsias de la mucosa gástrica son cruciales para el diagnóstico y muestran infiltración eosinófila notable, abscesos con fóveas eosinófilos, necrosis con numerosos neutrófilos y regeneración epitelial, figura 52.8b. La infiltración eosinófila anómala, definida como 20 eosinófilos por campo de gran aumento como mínimo, puede ser difusa o multifocal. Se ha propuesto el diagnóstico de gastritis eosinófila cuando los eosinófilos infiltran la superficie, el epitelio foveolar, la mucosa o la submucosa, o están asociados a otros signos de lesión mucosa, por ejemplo, hiperplasia foveolar o distorsión estructural con inflamación activa o crónica considerable. Para diagnosticar la enfermedad de la capa muscular es necesaria una biopsia de espesor total del estómago. Como se explica en el capítulo 29, los pacientes con síntomas incapacitantes pueden tratarse de manera efectiva con glucocorticoides después de descartar otros trastornos asociados a eosinofilia periférica. En los pacientes con complicaciones obstructivas, puede ser necesaria una intervención endoscópica o quirúrgica. Gastritis en la enfermedad intestinal inflamatoria. La gastritis sin relación con Helicobacter pylori es cada vez más frecuente en los adultos y, sobre todo, en los niños con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Las anomalías histológicas más frecuentes en la gastritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal son la gastritis inactiva crónica y la gastritis no Helicobacter pylori activa crónica. Son menos frecuentes la gastritis aumentada focalmente y la gastritis por Helicobacter pylori. La gastritis aumentada focalmente se caracteriza por cúmulos diminutos de linfocitos y macrófagos, histiocitos, rodeando las fóveas y las glándulas gástricas, a menudo con infiltrados de neutrófilos, figura 52.9. La gastritis aumentada focalmente puede verse en la enfermedad de Crohn, incluyendo los pacientes con enfermedad de Crohn con ileitis terminal aislada sin colitis, y con menos frecuencia en la colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn con afectación del estómago es infrecuente y suele asociarse a enfermedad intestinal distal, ver capítulo 115. Aunque hay algunos casos de afectación exclusiva del estómago y el duodeno, el diagnóstico de enfermedad de Crohn aislada del estómago debe hacerse con cautela, y está indicado un seguimiento intensivo para detectar la posible aparición posterior de enfermedad de Crohn en otra parte del tubo digestivo o de otra enfermedad granulomatosa, como la sarcoidosis. Los síntomas de enfermedad de Crohn gástrica son inespecíficos, como náuseas y vómitos, dolor epigástrico, anorexia y pérdida de peso. Las pruebas de imagen muestran engrosamiento de los pliegues antrales, estenosis antral, úlceras poco profundas, aftas, o úlceras más profundas. La afectación del estómago a partir de segmentos ileales o colónicos afectados se ve mejor mediante una prueba de imagen. La endoscopía permite ver mejor los defectos mucosos, y se caracteriza por mucosa eritematosa, úlceras de forma irregular y erosiones con alteración del patrón mucoso. Se observan lesiones nodulares que a menudo indican la presencia de erosiones en la cima de los nódulos. El patrón en empedrado típico puede estar asociado a nódulos rodeados por una úlcera en forma de fisura. Los pliegues tumefactos, atravesados por surcos lineales o fisuras erosivas, se denominan nudo de bambú. Las úlceras o las erosiones asociadas a enfermedad de Crohn del estómago se localizan con más frecuencia en el antro y en la región prepilórica. A diferencia de las úlceras gastroduodenales, que suelen ser redondas u ovales, las úlceras y las erosiones de la enfermedad de Crohn son con frecuencia sinuosas o longitudinales. Las características microscópicas de la biopsia o de las piezas quirúrgicas de enfermedad de Crohn gástrica pueden ser, pero no siempre, parecidas a las del ileón o el colon, ver capítulo 115. Consisten en gastritis granulomatosa, ver anteriormente, inflamación crónica transparietal, úlceras y fibrosis submucosa notable, ver figura 52.6. Puede haber granulomas en la mucosa antral con aspecto endoscópico normal. También es frecuente la gastritis avanzada focal, ver figura 52.9.
El tratamiento de la gastritis en la enfermedad de Crohn debe estar guiado por los síntomas y no solo por la presencia de gastritis en la biopsia mucosa. No hay estudios clínicos comparativos aleatorizados con ocultación doble de fármacos en la enfermedad de Crohn gástrica y duodenal. Los inhibidores de la bomba de protones son el tratamiento inicial en los pacientes sintomáticos. Todavía no se ha demostrado en estudios clínicos comparativos la efectividad de los glucocorticoides, los inmunodepresores y los antifactor de necrosis tumoral alfa, pero se han publicado algunos casos clínicos con buenos resultados con infliximab. La obstrucción de la salida gástrica resistente al tratamiento médico puede tratarse mediante gastroenterostomía, mejor por vía laparoscópica. El tratamiento de la enfermedad de Crohn se expone con más detalle en el capítulo 115. Colitis ulcerosa, ver también capítulo 116. La prevalencia de gastritis es más baja en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn, en particular la prevalencia de gastritis aumentada focalmente, pero es más alta que en los controles sin enfermedad inflamatoria intestinal. En el 5% de los casos de colitis ulcerosa, aproximadamente, el aspecto endoscópico del estómago es anómalo y parecido al del recto y el colon. Dichos pacientes con colitis ulcerosa y gastritis ulcerosa se caracterizaban por 1. Histopatología gástrica parecida a la histopatología del colon. 2. Respuesta escasa o nula a los medicamentos que disminuyen la secreción ácida, antagonista del receptor histamina 2 o inhibidores de la bomba de protones. Y 3. Respuesta de la gastritis ulcerosa al tratamiento convencional de la colitis ulcerosa. Todos los pacientes con colitis ulcerosa y gastritis ulcerosa tenían pancolitis o se les había realizado una proctocolectomía. Muchos de estos últimos tenían bolsitis, pouchitis. Se ha señalado que los fármacos antiinflamatorios, como los glucocorticoides, utilizados habitualmente en la colitis ulcerosa, pueden enmascarar la gastritis ulcerosa en algunos pacientes. Gastritis quística profunda. La gastritis quística profunda es un trastorno poco frecuente que puede ser una complicación de la gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía por úlcera gastroduodenal, generalmente en la zona de la gastroenterostomía. La gastritis quística profunda puede afectar también a un estómago no operado. La gastritis quística profunda puede estar asociada a enfermedad de Menetrier y al cáncer gástrico. La delesión direccionada de la subunidad beta del canal de salida de ion potasio apical de la célula parietal causa una lesión parecida a la gastritis quística profunda en los ratones con cáncer gástrico invasivo. El pólipo gástrico hiperplásico invertido puede ser una variante de gastritis quística profunda. La gastritis quística profunda puede ser también iatrógena después de un intento de polipectomía gástrica. Los síntomas gástricos en la gastritis quística profunda, cuando están presentes, son inespecíficos. Las radiografías y la endoscopía demuestran normalmente múltiples masas gástricas exofíticas que simulan un cáncer. La ecografía endoscópica puede ayudar al diagnóstico, porque demuestra la naturaleza quística de las lesiones. El diagnóstico de gastritis quística profunda obliga a efectuar una exploración detallada del cáncer gástrico. No está claro si los pacientes sin cáncer precisan un seguimiento endoscópico para detectar la aparición subsiguiente de cáncer. La gastritis quística profunda puede extirparse mediante polipectomía con cepo después de una inyección submucosa para levantar la lesión. También se ha utilizado la disección submucosa endoscópica de la gastritis quística profunda, con extirpación del cáncer gástrico inicial coexistente. En algunos casos, puede ser necesaria una resección quirúrgica. En el examen macroscópico, la superficie mucosa gástrica tiene múltiples nódulos y masas exofíticas. Al corte, la pared gástrica es gruesa y con múltiples quistes. En el examen microscópico, la mucosa se caracteriza por hiperplasia foveolar, y las glándulas quísticas se extienden a través de la capa muscular de la mucosa dañada al interior de la submucosa y, a veces, a la muscular propia, figura 52.10. Enfermedad gástrica de injerto contra huésped, ver también capítulo 35. La enfermedad de injerto contra huésped es más frecuente después de un alotrasplante de médula ósea. Es menos frecuente después de un trasplante de órgano sólido.
La enfermedad de injerto contra huésped aguda aparece entre los 21 y los 100 días después del trasplante, mientras que la enfermedad de injerto contra huésped crónica aparece después de ese plazo. El tubo digestivo, en especial, el intestino, está afectado con frecuencia en la enfermedad de injerto contra huésped aguda. La enfermedad de injerto contra huésped gástrica se caracteriza por náuseas, vómitos y dolor abdominal alto sin diarrea. Las biopsias de la mucosa gástrica pueden ser necesarias para diagnosticar la enfermedad de injerto contra huésped en los pacientes sin diarrea y con biopsias rectosigmoideas normales, en especial si tienen síntomas digestivos altos. Sin embargo, por lo general, las biopsias rectosigmoideas son más sensibles que las biopsias gástricas, o duodenales, para diagnosticar la enfermedad de injerto contra huésped aguda. La lesión histopatológica básica de la enfermedad de injerto contra huésped gástrica es la necrosis de células únicas, cuerpos apoptósicos, en la región del cuello de la mucosa gástrica. La necrosis consiste en una vacuola intraepitelial con residuos cariorrécticos y fragmentos de citoplasma. Gastritis alérgica. Los niños con alergia alimentaria diagnosticada mediante una prueba de provocación con eliminación abierta no tienen una incidencia más alta de gastritis alérgica que los niños sin alergia alimentaria. Una excepción pueden ser los lactantes alérgicos a la proteína de la leche de vaca, en los que son frecuentes la hematémesis y los signos endoscópicos de gastritis. Gastropatías reactivas, gastritis erosiva aguda. Las células epiteliales de la mucosa gástrica pueden sufrir daños por distintos mecanismos que no provocan un infiltrado inflamatorio notable. Esta lesión causa una restitución epitelial rápida, recambio de superficie, y también una regeneración celular con hiperplasia foveolar. Aunque sigue utilizándose el término gastritis erosiva aguda, es más apropiado denominar dichas lesiones como gastropatía reactiva debido a la escasez de células inflamatorias. La gastropatía reactiva está presente en el 15% de las biopsias endoscópicas de la mucosa gástrica aproximadamente. Su incidencia aumenta con la edad y con la presencia de inflamación en otra parte del tubo digestivo. El aspecto endoscópico de la mucosa gástrica en los pacientes con gastropatía reactiva muestra una variedad de estrías rojizas, hemorragias subepiteliales, erosiones e incluso úlceras agudas. Las úlceras y las erosiones agudas suelen ser múltiples, y la base de las lesiones se tiñe a menudo de marrón oscuro por la exposición de hemoglobina al ácido gástrico. En el examen macroscópico, la mayoría de las erosiones gástricas y de las úlceras gástricas agudas son lesiones hemorrágicas bien delimitadas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Si la agresión es intensa, la mucosa entre las lesiones puede ser intensamente hemorrágica. En el examen microscópico, una erosión presenta necrosis de la lámina propia superficial. Una úlcera aguda es una zona de necrosis que se extiende a la capa muscular de la mucosa. La hiperplasia foveolar, un signo de regeneración epitelial, figura 52.11, se asocia a menudo a glándulas con núcleos atípicos que pueden confundirse con displasia o incluso carcinoma. El diagnóstico de neoplasia sobre un fondo de necrosis mucosa, residuos celulares y tejido de granulación debe hacerse con mucha precaución. La propia técnica de la biopsia puede causar hemorragia tisular. Por tanto, la hemorragia subepitelial debe afectar más de un cuarto de una muestra de biopsia para considerarse relevante. De manera interesante, en los pacientes con gastropatía reactiva el estómago puede iluminarse durante la tomografía con emisión de positrones. Las causas más frecuentes de gastropatía reactiva, gastritis erosiva aguda, se exponen a continuación. Fármacos y toxinas. La ingestión de ácido acetilsalicílico y de otro antiinflamatorio no esteroideo, incluyendo los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, es una causa muy frecuente de gastropatía reactiva. La relación entre gastropatía por antiinflamatorio no esteroideo y la úlcera gastroduodenal se expone en el capítulo 53. En la tabla 52.3 se muestran otros fármacos que pueden dañar al estómago. Numerosas toxinas pueden dañar al estómago, pero la más frecuente es el alcohol etílico. Después de un consumo excesivo de alcohol, se ven con frecuencia hemorragias subepiteliales en la endoscopía, por lo general sin inflamación mucosa prominente en las muestras de biopsia, figura 52.12.
El efecto combinado del alcohol y de un antiinflamatorio no esteroideo causa más daño en la mucosa gástrica que cualquiera de los dos por separado. En la tabla 52.3 se muestran otras causas de gastropatía reactiva por toxinas. Reflujo biliar. El reflujo de bilis al estómago es frecuente después de operaciones por úlcera péptica, ver capítulo 53, o por cáncer gástrico. La gastropatía por reflujo biliar puede ser secundaria a colecistectomía o a esfinterotomía biliar, técnicas que permiten la exposición continua del duodeno a la bilis con la posibilidad de reflujo duodeno-gástrico. También puede observarse gastropatía por reflujo biliar en los adultos o en los niños sin una intervención quirúrgica previa. Por ejemplo, los adultos con dispepsia, estrías rojizas gástricas observadas en la endoscopía y gastropatía reactiva determinada mediante examen histológico tienen bilis con frecuencia en el estómago. Los niños con reflujo biliar confirmado se caracterizan principalmente por hiperplasia foveolar. La gastropatía por reflujo biliar puede causar con el tiempo una metaplasia intestinal. El diagnóstico de gastropatía por reflujo biliar puede ser difícil, porque muchos pacientes con bilis en el estómago no tienen síntomas. Por tanto, es necesaria una combinación de hallazgos clínicos, endoscópicos e histológicos, y no hay criterios diagnósticos aceptados de manera generalizada. Se ha propuesto un índice de reflujo biliar basado en la histología, presencia de metaplasia intestinal y de edema tisular, y ausencia de Helicobacter pylori y de inflamación crónica. Utilizando este índice se observó que los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tenían una prevalencia más alta de gastropatía por reflujo biliar que los controles. Un método más directo es el uso de una sonda gástrica para medir la concentración de bilirrubina en el estómago, Bilitech 2000, pero esta es una prueba para el reflujo y no para la gastropatía. La endoscopía en los pacientes con gastropatía por reflujo biliar muestra tumefacción, eritema, erosiones y tinción biliar de la mucosa gástrica. No se sabe si en los pacientes con gastrectomía previa, la gastritis por Helicobacter pylori coexistente empeora o mejora las anomalías endoscópicas. Las muestras de biopsias presentan hiperplasia foveolar, glándulas quísticas dilatadas, glándulas atípicas que pueden confundirse con displasia o carcinoma, y escasez de células inflamatorias agudas y crónicas. Puede haber metaplasia intestinal y atrofia gástrica, que pueden aumentar el riesgo de carcinoma en el muñón gástrico, ver capítulo 54. Por desgracia, las técnicas de derivación biliar realizadas por una gastropatía por reflujo biliar grave no corrigen la atrofia gástrica ni la metaplasia intestinal. Por esta razón, puede ser conveniente, al realizar la cirugía gástrica original por cáncer gástrico o por úlcera péptica, crear una asa de Roux-en-Y de 30 centímetros o realizar una interposición yeyunal isoperistáltica para intentar prevenir la gastropatía por reflujo biliar y los cambios metaplásicos consiguientes. El tratamiento de la gastropatía por reflujo biliar en el estómago íntegro operado es difícil y no está basado en un número elevado de estudios clínicos comparativos. En un estudio aleatorizado de gastropatía por reflujo biliar después de colecistectomía, tanto el rabeprazol, 20 mg por día, como el antiácido hidrotalcita, 1 gramo 3 veces al día, y sobre todo su combinación, mejoraron los síntomas y las anomalías histopatológicas gástricas, y disminuyeron el reflujo biliar determinado mediante seguimiento Bilitech 2000. El sucralfato ha sido efectivo en algunos estudios, pero no en otros. En la mayor parte de los estudios clínicos no se utilizó placebo, sino que se compararon los fármacos con la observación. Otros fármacos de utilidad dudosa en la gastropatía por reflujo biliar son el ácido ursodesoxicólico y la colestiramina. En la actualidad, ante la carencia de estudios definitivos, el tratamiento de la gastropatía por reflujo biliar debe ser farmacológico antes que quirúrgico. En los pacientes en los que fracasa el tratamiento médico, se recomienda cirugía si los síntomas son intensos. En los pacientes con gastropatía por reflujo biliar o esofagitis por una vagotomía troncal y gastroyeyunostomía, se ha recomendado deshacer la gastroyeyunostomía. En los pacientes con gastrectomía Vilro 2 y gastroyeyunostomía puede realizarse una técnica de Iderroux. Los resultados a largo plazo de la derivación biliar en Iderroux en pacientes sin cirugía previa y en pacientes operados son satisfactorios. Cocaína.
Se ha observado hemorragia, úlcera gástrica y perforación pilórica y prepilórica por consumo de cocaína en forma de crack. Estrés. Después de un traumatismo físico o térmico grave, shock circulatorio, sepsis o traumatismo craneal, pueden aparecer con rapidez erosiones de la mucosa gástrica. Se conocen como úlceras de estrés y se exponen en el capítulo 53. Radiación, ver también capítulo 40. La lesión del estómago por radiación ionizante externa puede clasificarse como aguda, menos de 6 meses, o crónica, más de un año. Se cree que el nivel de tolerancia de la gastropatía por radiación es de 4500 centigrade aproximadamente. Después de una dosis gástrica de 5500 centigrade o más, la mayoría de los pacientes tienen signos clínicos de gastropatía y o de aparición de úlcera gástrica. La radioterapia interna selectiva con microesferas de itrio 90 inyectadas en la arteria hepática para tratar tumores hepáticos malignos puede causar también una gastropatía reactiva. Las úlceras gástricas por radiación suelen ser solitarias, de 0,5 a 2 centímetros de diámetro y localizadas en el antro. Se han publicado algunos casos de gastropatía hemorrágica masiva con necesidad de tratamiento endoscópico para detener la hemorragia. Isquemia. Los pacientes con isquemia crónica pueden presentar cambios histológicos indicativos de gastropatía reactiva. La gastropatía isquémica crónica y las úlceras gástricas isquémicas crónicas pueden ser secundarias a insuficiencia mesentérica crónica o a embolia de la placa de ateroma. Los deportistas que realizan actividad física intensa, sobre todo los corredores de larga distancia, pueden presentar una gastropatía isquémica recurrente y hemorragia digestiva crónica con anemia. Prolapso. La mucosa del cardias gástrico puede prolapsarse en la luz esofágica por las arcadas y los vómitos, y puede lesionarse. Las radiografías con bario y la esofagoscopía pueden demostrar el prolapso de la mucosa gástrica. La mucosa prolapsada y congestionada puede presentar erosiones y úlceras superficiales. Un estudio mostró una incidencia alta de reflujo ácido gastroesofágico patológico en los pacientes con gastropatía por prolapso. Gastropatía hipertensiva portal, ver capítulo 92. Este trastorno es una causa importante de hemorragia digestiva en los pacientes con cirrosis. Las biopsias de la mucosa gástrica muestran ectasia y congestión vascular sin un grado elevado de infiltrado inflamatorio ni de gastropatía reactiva. Erosiones lineales en una hernia yatal. Estas lesiones de Cameron, se exponen en los capítulos 20 y 26. Gastropatías hiperplásicas, incluyendo la enfermedad de Menetrier. La gastropatía hiperplásica es un trastorno infrecuente caracterizado por pliegues gástricos gigantes e hiperplasia epitelial. Se han identificado dos síndromes clínicos. 1. La enfermedad de Menetrier y una variante de esta denominada gastropatía hipersecretora, hiperplásica, y 2. El síndrome de Zollinger-Ellison, que se analiza en el capítulo 33. La figura 52.13 a y b muestra unos pliegues gástricos aumentados de tamaño en estos trastornos. El aumento de tamaño de los pliegues gástricos en la enfermedad de Menetrier se debe a hiperplasia celular foveolar, edema y diversos grados de inflamación. La enfermedad de Menetrier se asocia generalmente, pero no siempre, a gastropatía con pérdida de proteínas, ver capítulo 30, y a hipocloridría, mientras que su variante hipersecretora, hiperplásica, se asocia a una secreción ácida normal o elevada y a hiperplasia de células parietales y principales, con o sin pérdida gástrica excesiva de proteínas. La enfermedad de Menetrier se ha asociado a infección por Helicobacter pylori, gastritis por citomegalovirus e infección por virus de inmunodeficiencia humana. Otros trastornos más frecuentes que la enfermedad de Menetrier pueden causar un aumento de tamaño de los pliegues gástricos, como el cáncer gástrico, linfoma, carcinoma, las gastritis granulomatosas, las varices gástricas, la gastritis eosinófila y el síndrome de Zollinger-Ellison. Además, se ha observado que la paquidermoperiostosis, osteoartropatía hipertrófica primaria, causa un tipo de gastropatía hipertrófica parecida a la enfermedad de Menetrier, igual que el síndrome de Sjögren primario. Los pacientes afectados pueden presentar pérdida de peso, vómitos, anorexia, dispepsia, hematemesis y sangre oculta en heces positiva. La enfermedad de Menetrier puede ser autolimitada y puede desaparecer por completo en los menores de 10 años o cuando se produce en el periodo posparto.
Las infecciones por citomegalovirus pueden causar enfermedad de Menetrier en la infancia. El riesgo de cáncer gástrico puede ser alto en la enfermedad de Menetrier, ver capítulo 54. Además, una variante fibrosa de la enfermedad puede imitar el cáncer gástrico de tipo linitis plástica. La mucosa de los pacientes con enfermedad de Menetrier tiene pliegues hipertróficos irregulares en todo el cuerpo gástrico. La mucosa tiene también un aspecto tumefacto y esponjoso, y está subdividida por pliegues, provocando una imagen parecida a las circunvoluciones cerebrales. Hay que sospechar una enfermedad de Menetrier cuando la ecografía endoscópica muestra engrosamiento en la segunda capa de la pared gástrica, mucosa profunda, normalmente hipoecógena, y puede confirmarse histológicamente mediante resección mucosa endoscópica. Se ha descrito una variante polipoidea de la enfermedad de Menetrier que se asemeja a los pólipos gástricos hiperplásicos múltiples, ver capítulo 54. Las piezas de resección gástrica de pacientes con enfermedad de Menetrier presentan por lo general pliegues gástricos polipoideos o pliegues gástricos cerebriformes grandes sin afectación antral, figura 52, 13c. En los pacientes con gastropatía hiperplásica sin gastrectomía es necesaria una biopsia de la mucosa gástrica de espesor total para valorar adecuadamente la histología gástrica. El hallazgo microscópico predominante en la enfermedad de Menetrier y en la gastropatía hipersecretora, hiperplásica, es la hiperplasia foveolar con dilatación quística, figura 52, 13d. En la enfermedad de Menetrier puede disminuir el número de células parietales y principales, sustituidas por glándulas mucosas. Se desconoce la causa de la enfermedad de Menetrier, aunque algunos casos están relacionados claramente con infección por citomegalovirus o Helicobacter pylori. La presencia de la enfermedad en gemelos, que la presentaron a los 29 y a los 35 años, hace sospechar un componente genético. Una mutación de línea germinal en SMAD4 asociada a poliposis juvenil puede causar una gastropatía hipertrófica o polipoidea mixta. La hiperplasia de las células mucosas superficiales puede estar causada por aumento de la señalización factor de crecimiento epidérmico en la mucosa gástrica secundaria a aumento de producción local de factor de crecimiento transformador alfa. Se ha propuesto una hipótesis de trabajo unificadora para el síndrome de poliposis juvenil y la enfermedad de Menetrier. Los autores plantearon la hipótesis de un mecanismo que implica inactivación de la vía factor de crecimiento transformador beta SMAD4 con sobreexpresión de factor de crecimiento transformador alfa relacionada con infección por Helicobacter pylori. El tratamiento ideal de la gastropatía hiperplásica es dudoso, porque este es un trastorno poco frecuente y no se han realizado estudios comparativos. Es posible una resolución espontánea, sobre todo en los niños. En los niños con enfermedad de Menetrier asociada a gastritis por citomegalovirus puede utilizarse ganciclovir. Hay que diagnosticar y tratar una infección por Helicobacter pylori, si está presente. Los síntomas pueden mejorar con fármacos antisecretores, antagonista del receptor histamina 2, anticolinérgicos o inhibidores de la bomba de protones, en especial si el paciente tiene un síndrome de Zollinger-Ellison o una variante hipersecretora hiperplásica normogastrinémica de la enfermedad de Menetrier. Los fármacos antisecretores pueden disminuir la pérdida gástrica de proteínas, porque refuerzan las uniones intercelulares herméticas. Algunos pacientes con enfermedad de Menetrier han logrado una respuesta adecuada al cetuximab, un anticuerpo monoclonal contra el receptor factor de crecimiento epidérmico. Otros han logrado una respuesta satisfactoria al octreótido, un análogo de la somatostatina. La gastrectomía parcial o total se reserva para las complicaciones graves, como la hemorragia recurrente o resistente al tratamiento, la obstrucción, la hipoproteinemia grave o la aparición de cáncer. Diagnóstico diferencial. Los trastornos más importantes que pueden simular gastritis y gastropatía reactiva son los pólipos gástricos, neoplásicos y no neoplásicos, y el cáncer gástrico, ver capítulos 31 y 54. Aunque los criterios de tomografía han sido útiles para distinguir la gastritis o gastropatía del cáncer gástrico, la endoscopía y la biopsia gástrica evaluada por un anatomopatólogo experto son las pruebas diagnósticas más útiles.
El aumento de la captación de fluoro desoxiglucosa por el estómago, sobre todo en su mitad proximal, que ocasionalmente puede verse en la tomografía con emisión de positrones de pacientes con gastropatía reactiva, gastritis erosiva aguda, no debe confundirse con una neoplasia. La identificación de clonalidad de linfocitos B, por ejemplo, mediante inmunotinción, puede ayudar también a distinguir los linfomas de zona marginal gástricos de la gastritis linfocítica crónica o de la gastropatía linfomatoide. Tratamiento. El tratamiento de la gastritis y de la gastropatía depende de la causa subyacente, si ésta puede identificarse. En un estudio de casos y controles realizado en una región del sudeste de China con una prevalencia muy alta de gastritis crónica y de cáncer gástrico, se observó que el consumo de té verde disminuye casi al 50% el riesgo de gastritis y de cáncer gástrico. Otros tratamientos propuestos para los pacientes con gastritis no Helicobacter pylori y dispepsia son los fármacos gastroprotectores, como el sucralfato, el gefarnato y la revanipida. Ninguno está aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de la gastritis o gastropatía.